inicia la sesión. Muy buenos días. Saludar a los colegas que participan y son miembros de esta comisión, senador Espinosa, senador Sandoval, y saludar también al ministro de Vivienda, Carlos Montes. La cuenta, por favor, secretario. Presidenta, se han recibido diversos oficios de reparticiones públicas dando cuenta de gastos asociados al arriendo de terrenos u otros bienes inmuebles que sirvan de dependencias para actividades propias de las mismas. Por su lado, la señora subsecretaria de Bienes Nacionales, subrogante, hizo llegar diversos antecedentes, por ejemplo, nómina de arriendos vigentes para extracción de áreos, programa de regularización de ocupaciones del borde costero de Atacama, resumen del estado de situación de la ley 19776, todo lo anterior en cumplimiento de lo establecido en glosas de la ley de presupuestos. Por otra parte, ha llegado una comunicación de la señora ministra de Bienes Nacionales en respuesta a un oficio de esta comisión, emitiendo su opinión sobre el proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica el decreto de ley 2695, que fija normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella, con el objeto de aumentar el monto del avalúo fiscal que permita acceder a la regularización de bienes raíces urbanos. También se recibió un correo electrónico de don Rodrigo Pérez, ex administrador de condominios, en que plantea su inquietud por cuanto la ley 21.442, que aprueba nueva ley de copropiedad inmobiliaria, particularmente su artículo 7º, mantendría la misma ambigüedad que tenía la ley anterior con respecto al cobro de interés por morosidad en condominios y solicita se puedan adoptar las medidas pertinentes para tender a resolver esa situación. Finalmente, en sesión del Senado, el día 21 de este mes, se dio cuenta del proyecto de ley que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para ampliar la garantía exigida al vendedor en los actos jurídicos destinados a la adquisición de un bien raíz con suma urgencia, que fue derivado a esta comisión. Eso es, señora presidenta, la cuenta. Muchísimas gracias. ¿Algún colega que quiera tomar la palabra antes de partir con la tabla? Senador Sandoval, por favor. Sí. Muchas gracias, presidenta, y por su intermedio aprovechamos de saludar obviamente al ministro que nos acompaña, a su equipo asesores. Tuvimos, ministro, la semana recién pasada una reunión con entidades patrocinantes para los programas de mejoramientos térmicos en la región de Aysén. Y esto particularmente por algunas dificultades operativas en el desarrollo de un programa que en el caso nuestro como región tiene una significación enorme bueno, usted conoce sobremanera, ha estado en la región también últimamente respecto del tema del drama que significan aquellas viviendas que estando construidas por el Estado, pero que están sujetos o estuvieron sujetas a otras normas de carácter de aislación térmica. Las viviendas de hoy día no hay nada que decir. Usted visitó hace pocos días atrás un proyecto espectacular en materia de construcción en toda la región. Hay algunos emblemáticos en Cochrane, por ejemplo, proyectos de viviendas sociales, pero de un altísimo estándar. El tema está con los famosos temas de aislación térmica, es que se han planteado algunas dificultades, primero que nada de cantidades de requerimientos de recursos. La resolución que se emitió, que lo analizamos hace un tiempo atrás por parte del Ministerio, asignó una cantidad de recursos que solamente permitía atender 70 familias en ese minuto. El gobierno regional, comprometido también con este esfuerzo, puso 3.000 millones de pesos adicionales, lo que significan otras 150 familias adicionales. O sea, en total hay recursos para atender una cantidad importante, pero hay 1.043 familias esperando en listas de espera este tema. La resolución que salió a mediados de julio, la 1418, asignó una cantidad de recursos para este tema, para la zona austral, donde se consideró Aysén, se consideró Magallanes también. El tema está en que los recursos evidentemente no son suficientes para atender en un programa que para nosotros tiene una significación súper especial. Nosotros no somos una región marítima, somos una región, si bien es cierto tenemos costa, pero la mayor influencia del mayor poblamiento es la zona transmontana. Ya está al otro lado de la cordillera propiamente tal. Geográficamente lo que nos pasa a nosotros, la costa nuestra, es la cordillera de los Andes, lo que es para el resto del país. Por lo tanto, la zona continental tiene efectos de temperaturas mucho más extremas de lo que significa el resto del país. Incluso que Punta Arenas estando más austral todavía, porque Punta Arenas tiene efecto marítimo. Por eso, para nosotros este tema es súper importante, ministro, y poderlo además corregir en dos sentidos. Primero que nada, por ejemplo, todos los programas se están ejecutando a través del DS-27. ¿Qué significa esto? Que tienen que estar ejecutados en torno a planes donde hay planes de descontaminación ambiental. Eso es Coyhaique y Aysén. Nos queda, por lo tanto, toda nuestra región fuera de este tema.
La modalidad pudiera ser cambiar del DS-27 al DS-255, que permite dar una cobertura a toda la región y por lo tanto permitir a todas las localidades, algunas tan extremas como Higgins, para verse mejoradas con este tema. Tenemos problemas con los procedimientos de la aplicación del famoso sistema de postulación, el RUCAN, que no ha sido actualizado adecuadamente. Hay que estar, los patrocinadores nos decían que hay que estar permanentemente cambiando, por ejemplo, algunas cifras, adecuando al programa, porque este no se ha, todavía no se ha compatibilizado adecuadamente con el tema. La importancia que tiene esto para nosotros, ministro, y con esto termino, tiene dos sentidos fundamentales. Primero que nada, el resolver un problema de calidad de vida para familias que construyeron con sus viviendas antes de las actuales normas de aislación térmica. Segundo, incorporar aquellas comunas donde no están en los PDA. Tercero, ver la forma cómo resolver los problemas de incluso recursos humanos que tiene el Servio, a propósito, ¿ya? Algunos temas operativos, ver cómo aplicamos, qué tipo de crédito aplicamos en este tema. En mi opinión debería ser el 255 y no solamente el DS-27, porque el primero nos permite trabajar en toda la región de Aysén. ¿Y para qué decir que en el presupuesto para el año 2025 prácticamente se mantienen casi la misma cantidad de beneficiarios? Y ahí le pediríamos que pudiera hacerse un esfuerzo adicional. En la resolución del 1418 de julio de este año que asigna los recursos a la zona austral, fueron cerca de 50.000 unidades de fomento. Casi se distribuyeron, si bien es cierto, cayó un poquito más para la región de Aysén, pero Magallanes tiene el famoso subsidio a la calefacción, cosa que en la región de Aysén no existe ese tema, teniendo la región. Por eso lo voy a pedir, lo entregar esta minuta, ministro, incluso con los detalles que nos entrega. Creo que los patrocinadores hicieron una muy buena presentación respecto a este tema y sería bueno, yo creo, ver los detalles. Gracias, presidente. Senador Espinosa, ¿no? Ya. Saludamos también que acaba de llegar aquí a la comisión la senadora Isabel Allende. Ministro. Respecto a lo que plantea el senador Sandoval, nosotros estamos conscientes de que hay necesidades muy fuertes en la región. Este fue uno de los temas que más se debatió en la reciente comisión mixta, subcomisión de presupuesto. Solamente una frase, o sea, el problema es que tenemos un stock de vivienda que está muy por debajo de las necesidades y por debajo también del estándar actual. Entonces han surgido presiones por todos lados de equilibrarse. El tema que más se debatió en la subcomisión fue el tema térmico en varios lados, particularmente en Aysén, y el tema del suelo salino en 3 regiones. La verdad que además de esto está todas las demandas de todas las necesidades de mejoramiento. Solo yo decir lo siguiente, esto no existe en ninguna parte del mundo que el Estado paga un subsidio de estas características, mejorar el parque preexistente. En muchos países existe un crédito con una tasa excepcional, pero no hay un programa público de esta envergadura. El problema es que la demanda, inicialmente no había demanda, había programa y sobraban los recursos inicialmente. Esto partió con Bachelet 1. Bueno, hoy día hay mucha demanda y los recursos no dan abasto. Entonces ahora estamos viendo de qué manera focalizamos. En esto del stock, por ejemplo, entra aquí en San Antonio, tenemos 21 proyectos que se vinieron al suelo. Aquí en San Antonio hubo que demoler completo 286 viviendas que quedaron mal hechas, porque era lo serio, porque estaba separado el tercero del cuarto y distintas cosas. Y eso significa que cada departamento nuevo y nos cuesta el valor de 3, porque es demoler. La construcción inicial, demoler después el lugar donde están mientras tanto y reconstruir ya casi 4. Entonces, esto tenemos que conversarlo, cuánto le destinamos al stock de vivienda existente y cuánto a las nuevas, y a su vez dentro del stock, ¿dónde se prioriza? Yo creo que el tema térmico, el tema suelo salino son indudablemente importantes, pero hay viviendas todavía de 19 metros. Hay vivienda de 24 metros, hay vivienda de 36. O sea, hay distintas necesidades que ir viendo cómo se pondera. ¿Es un tema presupuestario? Sí, y sería bueno que en el debate presupuestario miráramos en su conjunto. Yo creo que pasar a toda la región con PDA es razonable. Que pasar que el 255 se aplique a toda la región es razonable, pero igual, a pesar de que estamos cumpliendo la meta en Aysén, la meta que había nosotros la estamos cumpliendo. El problema es que hay más demanda que la meta hoy día, que la meta que se puso ahí en un debate ya hace algunos años. Pero lo vamos a estudiar esto y lo vamos a contestar. Sí, Adelante, senador Sandoval. Solamente para complementar, el gobierno regional puede ser un súper buen aliado. De hecho, acá traspasó, ¿verdad?, esta cantidad de recursos que permitió aumentar la cobertura de atenciones.
yo creo que puede ser un buen aliado a través de esa vía también para complementar recursos y la distribución que haga el mismo a nivel de la zona, de la macrozona austral, así no 50.000 subsidios. Yo sé que le mandaron a Magallanes y todo el mundo tiene necesidades también el tema, pero hay realidades y realidades también que es bueno considerarlas. Vamos a estar atentos, ministro, y a su disposición en la discusión presupuestaria también respecto, sin duda, a este tema. Gracias. Bueno, avanzamos entonces con los puntos de la tabla. El primer punto corresponde a conocer la política del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en materia de campamentos. Y por este punto está invitado el ministro Carlos Montes. Lo acompañan el jefe del Departamento de Asentamientos Precarios, el señor Andrés Palma, la jefa de División de Desarrollo Urbano, el jefe, Vicente Burgos, y la abogada de la misma repartición, señora María Francisca González. La asesora legislativa, señora Janet Tapia. Les doy la palabra al Ejecutivo, por favor. Perdone, Presidenta, pero dado que hay un proyecto que se ha concordado entre todos los asesores de las distintas bancas y estamos de acuerdo en todas las indicaciones, salvo 2 indicaciones que no los discutieron, no se prepararon. Algunas de las indicaciones no son admisibles, tendrían que presentarlas nosotros como indicación. Aquí vienen presentadas por los senadores, usted y por el senador Sandoval. Entonces, si es posible que resolviéramos sobre esto, porque si se aprueba todo, nosotros traemos la próxima semana todas las que faltan del Ejecutivo, porque hay 2 o 3 que faltan que sean del Ejecutivo. Y con esto el proyecto avanza, porque este proyecto es bien fundamental, como no el busto, entre otras cosas, ¿no? O sea, en particular se necesita en algunos campamentos de acá. Entonces, no sé si es posible, dado que hubo acuerdo, que aprobáramos las indicaciones que ustedes concordaron. Nosotros las estudiamos y las reestudiamos y estamos de acuerdo. Las 2 del senador Piu, que ojalá la alcanzáramos a ver, y que nosotros traemos para la próxima sesión las indicaciones formalmente, las no admisibles, de parte parlamentaria. ¿Qué les parece la solicitud del ministro a los senadores que participan en la comisión y los invitados? ¿Están de acuerdo? Senador Sandoval, ¿está de acuerdo? Sí, yo estoy de acuerdo, entendiendo que durante este lapso de tiempo, mientras llegue el otro tema, revisaríamos esas indicaciones que están con algunos que temas faltan, de admisibilidad, que creo que son cuestiones relativamente, bueno, claro, va a depender mucho también de ustedes, pero quedamos en ese sentido, yo no tengo mayor problema. Todas las indicaciones que vienen, perdón, Presidenta, que vienen como parte de usted, nosotros las reestudiamos, las concordamos, las mejoramos y ahí estamos de acuerdo. O sea, Sí. el texto que acá se vio con los asesores, uno por uno. Y faltan las 2 del senador Piu, que la podemos ver aparte, puede ser ahora o puede ser en la próxima vez, pero si el resto lo dejamos... Yo estoy de acuerdo en la propuesta de aprobarlo, presidente, dejar esa situación pendiente y que lo vean la próxima, con los equipos técnicos lo vean la próxima semana. Ok. Presidenta, si me permite, bueno, lo que habría que hacer entonces en esa línea es, si ustedes lo estiman pertinente, aprobar todas las indicaciones, habría que pronunciarse respecto de las 2 indicaciones del senador Piu, que las pueden dejar para la próxima semana, ¿no es cierto? Y que son 2, y son 23 indicaciones de la senadora Sora Gatica y el senador señor Sandoval. Ahora, bueno, desde luego siempre se autoriza a la Secretaría para introducir algunas modificaciones formales, ¿verdad? Porque hay algunas Sí, por cosas supuesto. que hay que arreglar. Lo único es que, si le parece, ¿no es cierto?, yo podría ver con el Ejecutivo después para que 2 indicaciones, que una al menos es a juicio de la Secretaría, sin perjuicio, ¿no es cierto?, de que la Comisión es soberana de adoptar otra resolución, pero que serían inadmisibles. Entonces yo eso lo puedo ver con el Ejecutivo. ¿Inadmisible porque no son del Ejecutivo o por otra razón? Son inadmisibles porque establecen nuevas funciones. Ya está bien, eso lo Y, presentamos nosotros. Claro, Fueron concordadas con que- todo el equipo. claro, fueron concordadas, pero sus asesores entiendo que también hicieron presente la inquietud, digamos, de que podrían evidentemente estar en el marco de la iniciativa exclusiva. Entonces, en ese evento, si a ustedes les parece, ¿no es cierto?, se aprobarían todas las indicaciones, menos estas 2 que serían eventualmente inadmisibles. También las 2 del senador Piu, de manera de eso resolverlo en la próxima sesión. Y lo que procedería reglamentariamente también es que se solicite en la sala abrir un breve plazo de indicaciones para que el Ejecutivo pueda presentar esas 2 indicaciones. ¿Todas o estas 2 solamente? No, o sea... Las solamente otras vienen de los dos, parlamentarios, sí. solamente las 2 que serían inadmisibles. Muy bien. No sé si le parece a los señoras y señores senadores, ¿les parece, don Fidel? Sí. Bien, o sea, entonces,
vamos a dar por aprobada entonces todas las indicaciones, salvo, sería la indicación 20 y 21, más las dos indicaciones del senador Sorpiú. Todo el resto entonces quedaría aprobado unánimemente, señora presidenta. Senador señor Espinosa, ¿está de acuerdo? Y senador señor Sandoval también, usted presidente también. Perfecto. Entonces, se aprobarían todas las indicaciones, reitero, salvo la 20 y la 21. 7 y 25 son las del senador señor Piu, que van a quedar pendientes. Ahora, el plazo de indicaciones, ¿el Ejecutivo cuándo estaría? El lunes, exactamente, ya. Entonces fijamos, pedimos que se fije el plazo para el día lunes a las 12 del día, ¿está bien, no? Muy bien. Perfecto. Perfecto, señor presidente. Así que, bueno, después usted solicita eso en la sala y quedaría todo en esa línea. Ya, perfecto. ¿Le parece? Muy bien. ¿Estamos ok con ese punto entonces? Perfecto. Gracias, presidenta. Bueno, siempre he estado a la disposición de esta comisión, ministro, de ayudar y colaborar a las propuestas que ustedes como ministerio han realizado. Así que por ese lado no hay ningún problema. Siempre esperamos que eso sea recíproco nomás con las solicitudes y planteamientos que nosotros manifestamos en esta mesa. Avanzamos con el primer punto de la tabla ahora. Salió rapidito. A veces no se ve tan recíproco por acá. Ya, ministro. Partimos entonces con el primer punto. No, en todo caso, al margen del tema. Sí. No dijo nada. No, sí, no, en todo caso, sí, en todo caso, presidente, nosotros entendemos que la urgencia radica fundamentalmente en que hay una situación compleja que hay que resolver desde el punto de vista humano, desde el punto de vista social, generar esta discusión el tema de las áreas de riesgo, ¿ya? Y qué va a pasar en respecto de la eventual ubicaciones o las reubicaciones que hubiera que hacer cuando aquellas cosas se vienen como áreas definitivamente de riesgo por pendiente inundación y por todas las líneas de catástrofe que tenemos en nuestro país. Pero evidentemente que entendemos que el proyecto tiene esa significación profundamente humana, social, por lo que está detrás de esto, de la precariedad en la familia la que están viviendo en estas condiciones. Por eso me parece muy bien, presidenta, que avancemos con el tema a la brevedad posible. Muchas gracias. Solamente decirle que estamos acá con Andrés Palma, don Andrés Palma, y él va a hacer la presentación de campamento. Está ahí, están incorporándola al sistema. Presidenta, con su permiso, es el último archivo en ser incorporado. Presentación Senado martes. Sí. No es esa. No es esa. ¿Cómo estás, Isabel? ¿Cómo estás? No tanto como esa. Sí, pero 91%. No. Bueno, depende de qué tipo de riesgo. Porque en la... Sí, es tu oficina.
Esa es. Presidenta, con su permiso. Sí, no hay problema. Tome la palabra y le agradecería presentarse antes de la intervención nomás. Muchas gracias. Gracias. Soy Andrés Palma, director del Departamento de Asentamientos Precarios en la División de Política Habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. El programa de asentamientos precarios, en su origen programa Campamentos, fue creado en el año 2011 con el objetivo de contribuir a fortalecer la política de vivienda para solucionar el problema habitacional usando los distintos instrumentos ministeriales disponibles que permitan a las familias de campamento que requieran el apoyo del Estado tener acceso a una solución adecuada y oportuna mediante un trabajo participativo e integrador que valorice la organización comunitaria y considere las formas de habitar el territorio. Este programa se nutre de la experiencia acumulada desde el año 1996 por los distintos programas de política sectorial que han abarcado la situación de los asentamientos precarios, destacando especialmente el programa Chile Barrio, una iniciativa pionera que abordó de manera integral los problemas habitacionales y de infraestructura de los asentamientos precarios, promoviendo la mejora de barrios con alta vulnerabilidad social. Los campamentos constituyen una realidad esencialmente dinámica en lo que se refiere a su conformación. Son una manifestación territorial que no solo corresponde a un déficit habitacional, sino que se relaciona con factores culturales, territoriales, preferencias residenciales y formas de producción colectiva del hábitat que concurren en un lugar, posibilitando la generación y establecimiento de campamentos en territorios determinados. En vista de que el problema no solo es referente al déficit habitacional, es que la acción del programa está enfocada en los territorios ocupados por familias que componen un asentamiento precario en un sentido integrado entre una perspectiva del territorio y social. En virtud de lo anterior, el fin del programa es mejorar la calidad de vida de las familias de asentamientos precarios, contribuyendo a la construcción de ciudades socialmente integradas. Y su propósito, que los territorios dejen de ser ocupados de manera irregular mediante la superación de las condiciones de habitabilidad de las familias que los ocupan. El programa contribuye a generar soluciones urbano-habitacionales con el fin de superar o mejorar las condiciones de habitabilidad de las familias que viven en asentamientos precarios, a través de una intervención pertinente y participativa. También aportan a fortalecer la política de vivienda y urbanismo, diversificando instrumentos que permitan ampliar el acceso a una solución adecuada y oportuna a todas las familias que requieren el apoyo del Estado para solucionar su problema habitacional. Los últimos 15 años muestran un sostenido crecimiento de familias que habitan en campamentos, como lo refleja el Catastro Nacional de Campamentos realizado por el MIMBU. En el año 2007, se puede ver en la imagen en la pantalla, se registraron 490 campamentos con 20.599 hogares. En el año 2011 el número creció a 657, albergando 31.926 hogares. El 22 se registraron 1.091 campamentos con 71.961 hogares, y los datos más recientes del catastro indican un aumento provisional de 341 asentamientos precarios respecto al catastro del año 2022, lo que representaría un aumento aproximado del 31%, evidenciando la continua y creciente problemática en estos territorios. Para el catastro del año 2024 aún no tenemos el número de familias, por eso no hago mención a ello. Al sostenido crecimiento de familias que habitan en campamentos se agrega una importante realidad. También el creciente número de familias inhábiles para aplicar los programas del MIMBU, ya sea porque son familias inmigrantes sin residencia definitiva, porque son familias propietarias de un inmueble que han entregado en arriendo y se radican en un campamento por razones económicas, o porque son personas solas que no tienen derecho a alguno de los subsidios del Estado. La información de caracterización de los hogares que entrega el Catastro Nacional de Campamentos da cuenta de que un 48% de los hogares vive bajo la línea de la pobreza y un 25% en pobreza extrema. El 55% de los hogares declaran que la principal razón
para habitar en campamentos son los bajos ingresos y los elevados costos de arriendo. En tanto, la proporción de jefatura de hogar migrante se ha incrementado pasando de 1,2% en 2011 al 40% en 2022. La presencia de migrantes en los campamentos es significativa y supera la tendencia a nivel nacional. Según el Catastro 2022, un 36% de la población en campamentos proviene del extranjero, con una concentración importante en las regiones de Antofagasta, Tarapacá y Metropolitana. Esta cifra es más significativa al compararla con los datos de la encuesta CACEN, que informa que en Chile residen unos 0,7 millones de inmigrantes, representando el 8,7% de la población total del país. Los datos del Catastro 2002 señalan a los migrantes como uno de los grupos más desproporcionadamente afectados por la problemática de los campamentos en Chile. La tenencia irregular de los terrenos es la característica identificatoria de un asentamiento precario. Ante la pregunta por su relación con el terreno que ocupan, un 50,1% de los hogares catastrados señala que ocupan sitios de forma irregular. A esto se suma que un 30,4% indica que el terreno les fue cedido. Un 13,8% afirma haber pagado por la ocupación del lugar y un 2,9% se considera propietario legal del sitio. Pero en la gran mayoría, uno y otro caso, no hay documentación que respalde dichas afirmaciones. Este panorama se complejiza en el caso de los campamentos sujetos a desalojo y en relación con la exposición a riesgo, situación que involucra al 81% de los campamentos y el 74% de los hogares. No obstante que la primera definición de campamento es la precariedad habitacional, el porcentaje de viviendas precarias, semiprecarias y semiconsolidadas es de 90%, una característica central es la vulnerabilidad socioterritorial que se manifiesta en la baja presencia de activos sociales y ambientales, entendidos como bajo conocimiento e información de las oportunidades de acceso a programas específicos que involucran cambios de stock de activos y bienes públicos sociales y que por lo tanto habilitan a las poblaciones, hogares y comunidades a integrarse mejor, lo que se profundiza en hogares que tienen jefatura de hogar femenina y de tercera edad y bajo empoderamiento, expresado en la escasez de espacios institucionales que permitan participar e insuficiente organización para ampliar sus redes y capital social. Las desigualdades y brechas afectan de manera desproporcionada a las mujeres jóvenes, particularmente a aquellas que asumen el rol de jefas de hogar. Las mujeres presentan una edad promedio de 39,2 años, cifra que se sitúa por debajo del promedio nacional para jefaturas de hogar, que es de 52,7 años. Además, destaca que una amplia mayoría, el 74,1% de las mujeres adultas en estos asentamientos, no cuenta con ingresos propios, a diferencia del 25,9% de los hombres en situaciones similares. Estos datos resaltan la intersectorialidad entre género, migración y vulnerabilidad, evidenciando los retos particulares a que se enfrentan en un contexto de precariedad. Además de las desigualdades señaladas, un dato revelado por el Catastro 2022 es que la población de los campamentos es predominantemente joven, con un promedio de edad de 29,4 años, lo que es significativamente inferior al promedio nacional de 37 años. Más de la mitad de los residentes tienen 30 años o menos. Esta característica no solo refleja una comunidad joven, sino también destaca la presencia significativa de niñas y niños, destacando que el segmento de niños y niñas de 0 a 10 años constituye el 19,2% de la población. Pese a las condiciones deficientes en la materialidad de las viviendas y la exposición a riesgos en los territorios donde se emplazan, en numerosos campamentos se tiene acceso regular o irregular a servicios domésticos básicos. Así, el catastro del 2022 da cuenta de que respecto al acceso a la electricidad, un 16% de los hogares tiene medidor propio, cifra que en el 2019 era un 24%, lo que refleja el reciente incremento en el número de campamentos. En cuanto al servicio al agua, el 95% tiene acceso informal y solo el 5% tiene acceso formal. Y el sistema de eliminación discreta, solo un 3% lo tiene. Dada la imposibilidad de respuesta simultánea a todas las familias de campamento, tanto por la demanda de recursos,
la radicación o relocalización de todas las familias que habitan campamentos demanda del orden de 5.500 a 6.000 millones de dólares, como por la complejidad de las gestiones asociadas, la intervención de un asentamiento para su radicación definitiva puede durar hasta 8 años, se optó por estrategias de atención centradas en mejorar las condiciones de habitabilidad y de estabilización de los campamentos mientras se generan soluciones definitivas. El haberse centrado en la provisión de servicios básicos en desmedro de urbanizaciones definitivas y del desarrollo de equipamientos y espacios públicos de calidad produjo una dispersión y falta de priorización de la intervención, que se traduce en un arrastre de carteras de proyectos sin avance significativo. Ello explica que en cuanto al término o fin de intervención de campamentos entre el 2011 y el 2023, solo se ha finalizado la intervención en 204 campamentos, 37 en el 2023, con 7.588 hogares, de los que 15 campamentos corresponden a radicaciones vía urbanización, 27 en radicación vía proyecto habitacional y 162 a relocalización. Pero al mismo tiempo se han intervenido otros 811 asentamientos que albergan a 51.522 hogares. 132 de ellos se encuentran en fase de estudio o diagnóstico de la intervención y los restantes 679 en algún grado de intervención físico-habitacional. La distribución regional de los campamentos indica una concentración significativa en las regiones de Valparaíso, con 374, Metropolitana, con 168, y Biobío, con 225, que juntas albergan la mitad de todos los campamentos a nivel nacional. Igualmente, la situación de las regiones de Tarapacá, con 64, y Antofagasta, con 116 en la zona norte, se caracterizan por el alto número de hogares en los campamentos situados en su territorio, evidenciando un desafío considerable en términos de vivienda y habitabilidad. 6 de cada 10 campamentos y 8 de cada 10 hogares se concentran en 6 regiones: Valparaíso, Metropolitana, Tarapacá, Antofagasta, Biobío y Atacama. La gestión y desarrollo del programa de asentamientos precarios es responsabilidad del Departamento de Asentamientos Precarios de la División de Política Habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y su ejecución recae fundamentalmente en los servicios de vivienda y urbanización de las regiones del país, bajo la supervisión de la Seremi de Vivienda y Urbanismo para la correcta implementación de los programas en cada territorio. Los asentamientos precarios pueden catalogarse en las siguientes categorías. A, campamentos, es decir, asentamientos que tienen 12 o más hogares que ocupan terrenos contiguos en condiciones de precariedad habitacional y vulnerabilidad social, en posesión irregular de un terreno y con carencia de al menos uno de los 3 servicios básicos: electricidad, agua potable y sistema de alcantarillado. Campamentos son aproximadamente el 60% de los asentamientos que interviene el programa de asentamientos precarios y que se ubican en el catastro. B, agrupación habitacional informal, que corresponde a aquellos de similar condición al campamento, pero que la vivienda que ocupan no es precaria. Corresponde al 27% de los asentamientos aproximadamente. Y C, microcampamento, referido a aquellos campamentos con solo 8 a 12 hogares, que constituye el 13% de los asentamientos y solo el 2% de los hogares. No se consideran como asentamientos precarios los loteos irregulares, que son aquellos asentamientos que, independiente de la disposición de servicio y calidad de la vivienda, los habitantes... Perdón, por el tiempo, ¿podremos ser un poco más didácticos con la presentación, como para ir analizando la información que está también en la presentación a través de los gráficos? Y por mi lado, en realidad, saber si existe, yo me imagino que para allá vamos, cuál es el desglose que existe de campamentos por región, porque creo que a cada uno de los colegas aquí le interesa cuál es la situación nacional y también regional. Y por comuna, en lo posible. Muchas gracias. El cuadro que está en la pantalla muestra la cantidad de campamentos por región. Los números no se alcanzan a ver ahí, pero Valparaíso tiene 271,
la región metropolitana 193, Biobío 187, Atacama 109, Antofagasta 106, Araucanía 77, Los Lagos 65, O'Higgins 62, Tarapacá 56, Coquimbo 41, Los Ríos 35, Maule 27, Ñuble 23, Arica y Parinacota 15, Aysén 7 y Magallanes 2, de acuerdo al catastro del año 2022. Las cifras se las podemos entregar, señora presidenta, si quiere. El detalle por comuna no lo tengo aquí a mano, pero se lo podemos hacer llegar al senador Kuchel y a la comisión sin ningún problema en el transcurso del día. ¿Cómo? En cuanto a la distribución regional de la población que habita en campamentos, si pasamos a la siguiente lámina, ahí se puede ver, esta lámina muestra que Valparaíso concentra el mayor número de personas y de hogares que habitan en campamentos, con 20.495 hogares y 44.428 personas. Le sigue la región metropolitana, luego la región del Biobío, Tarapacá, Antofagasta y Atacama, que, como dije hace un rato, concentran el 85% de los hogares que habitan en campamentos. La región de Los Ríos tiene 2.030 hogares con 4.618 personas en el catastro, y la de Magallanes 154 hogares con 314 personas. Los Lagos 4.289 hogares con 8.496 personas. Llama la atención que el número de personas por hogar en el promedio del país es de 2,2 personas por hogar, cuando para la misma fecha la encuesta CACEN reflejaba para el país 2,8 personas por hogar, lo que muestra que los hogares en campamentos son de un menor promedio de familia. Esto es particularmente relevante en Magallanes, Los Lagos, la región metropolitana y O'Higgins, que el número de personas por hogar es solo 2 personas por hogar. Y solo es diferente el resultado significativamente en la Araucanía, que tiene 4,2 personas por hogar. Si continuamos con la lámina que sigue, la lámina que sigue nos muestra las intervenciones en curso. Si nosotros consideramos las 52.000 familias con las que estamos trabajando, la mayor parte de ellas está siendo intervenida por un gasto de traslado transitorio. ¿Qué es lo que es el gasto de traslado transitorio? El subsidio que se le entrega a la familia cuando tiene que desocupar el asentamiento, ya sea porque el campamento, el asentamiento ha sido objeto de una orden de desalojo, o porque es necesaria su salida transitoria mientras se construye una solución habitacional en el mismo terreno que estaban ocupando. Como se ve en el gráfico, son 11.332 familias que hoy día, correspondiente a 121 campamentos, que hoy día están recibiendo subsidio de gasto de traslado transitorio. También hay que destacar que 4.941 familias de 61 campamentos están obteniendo una solución habitacional por la vía del sistema regular del Ministerio de Vivienda, y que 27 campamentos con 8.643 familias están en proceso de urbanización de su entorno, que va a posibilitar que se radiquen en el lugar que habitan.
Quiero destacar también que ya están en marcha 2 planes maestros que benefician a 574 familias, uno en la región de Tarapacá y otro en la región de Antofagasta, que cambian el enfoque. Esto corresponde a la línea de construyendo barrios. Los planes maestros son intervenciones totales, no solo en el campamento, sino que en el entorno del campamento, generando un programa de inversiones que después, una vez finalizado, se implementa y que va a mejorar no solo la habitabilidad de la familia involucrada, sino también el entorno de la ciudad. En la lámina que sigue, muestra la evolución del presupuesto de asentamientos precarios desde su creación en el 2011 hasta el año 2024. La línea azul es el presupuesto inicial en la ley y la línea naranja es el presupuesto ajustado por los cambios que se produjeron en la ley a lo largo de el ejercicio anual. Se puede ver que principalmente a partir del año 2022 se han producido cambios significativos a lo largo del año en la ley y principalmente por reasignación de fondos el año 2022 exactamente para la compra de terrenos para el desarrollo de proyectos habitacionales, y el año 2023 y 2024 principalmente también con ese objeto que no corresponden exactamente al uso en asentamientos precarios, porque se destinan a complementar proyectos habitacionales donde también van familias de asentamientos precarios. Entonces se traspasan a las otras líneas de trabajo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Pero la ejecución, esperamos este año 2024, que sea las líneas verdes son la ejecución. Esperamos que este año 2024 tengamos la mayor ejecución que haya habido del programa de asentamientos precarios. Creo que hay una lámina más. Esta lámina se ve muy poco, pero muestra lo que el conjunto de las intervenciones que estamos haciendo y en realidad el presupuesto que tenemos asignado, pero se ve tan poco que prefiero no. Para el año, voy a leer lo que está puesto ahí. El año 2025, en gestión social, vamos a tener 41 iniciativas para aplicación de diagnóstico y 89 iniciativas para asistencia técnica social, es decir, superar la fase de estudio para saber cómo intervenir en cada uno de esos asentamientos, 41 y 89. Vamos a tener cierre de 22 campamentos, vamos a tener la instalación de un barrio transitorio en la región de Antofagasta, 38 campamentos con 3.347 hogares se van a beneficiar de acciones de habitabilidad primaria, y a los 2 planes maestros en Alto Hospicio en la región de Tarapacá y en Antofagasta, en la región de Antofagasta, esperamos sumar otros 4 planes maestros para poner en marcha en el conjunto del país. 45 campamentos con 5.859 hogares se van a beneficiar de obras de urbanización, y esperamos poder materializar la compra de 7 terrenos que beneficien la erradicación de 5.326 hogares. Eso es lo que, señora presidenta, tenía previsto exponer. Muchas gracias. Senador Kuchel. Gracias, presidenta. Desde ya quiero agradecer la exposición, lo que alcancé a captar muy interesante,
y agradecer también que venga la información por comunas, porque en el caso de mi región, que tiene 30 comunas, la información que me llegó solamente por 18 comunas, y en todas las comunas hay campamentos, y hay alguna situación de irregularidad parecida a campamentos en todas partes. Y en segundo término, quiero consultar cómo va a apoyarse el Ministerio de Vivienda en el censo apenas dispongamos de él, porque los resultados del censo parece que van a estar listos el otro año. Terminamos con el censo en julio, estamos tratando el presupuesto sin esos datos, y me parece que son fundamentales para conocer esta realidad. Para eso es el censo de población y vivienda, se llama el censo. Y sin embargo no tenemos los datos. Entonces mi consulta es si el Ministerio por casualidad va a tener estos datos del censo antes, porque para estos propósitos es muy importante disponer de esos datos. Población y vivienda, para eso son los censos, que por lo demás está atrasado. Y esto es particularmente grave en la región de los lagos, donde nos ha llegado mucha gente. Hay muchas parcelaciones, campamentos, el que puede compra parcela, y los otros en campamentos. Estamos llenos de autos. Falta urbanización, falta abrir espacios a la gente que ha llegado. Todo está constreñido. Y pensé que íbamos a disponer en el día de esta información del censo, que me tiene sumamente incómodo. ¿Cómo demoramos tanto en disponer de esos datos? Porque todo esto es impreciso a mi juicio con la información de un censo, es distinta este levantamiento que el de un censo que por lo demás estoy mencionando, que en mi región se cubre parcialmente la información que me llegó la otra vez, hará como 4 o 5 meses. Puede que ahora tengan información actualizada de todas las comunas. Gracias, presidenta. Gracias, senador. Senador Espinosa, luego senadora Allende. No solo señalar respecto a las apreciaciones del colega Kuchel, yo soy representante en la misma región que él, y para mí no es efectivo que todas las comunas tengan campamento. Desde mi punto de vista, solamente la mitad de ellas tiene alguna conformación de viviendas de esas características, pero no las 30 comunas tienen campamento. Yo quiero con eso ser bastante claro para no con el ánimo de polemizar con él, pero sí para ser más exacto con la información. Es por eso que probablemente en la información que se ha entregado aparece solamente el listado de aquellas comunas que de una u otra manera tienen algún campamento que se conformó. Yo recuerdo, por ejemplo, Frutillar se formó, que no tenía campamento, hubo unos ciertos asentamientos que se generaron en el último tiempo, pero ahí podría enumerar una cantidad importante. Yo me atrevo a señalar la mitad de las comunas de la región que no tienen ni un campamento que tratar. Y en el tema de parcelaciones, bueno, ya sabemos lo que ha pasado en el tema de parcelaciones. O sea, está todo paralizado, ministro, con el tema del SAC, y eso está generando problemas graves. Tengo el caso de una señora de 82 años que no ha podido vender 2 hectáreas porque el SAC se lo niega para tratar un cáncer. Yo considero que eso, bueno, yo sé que no tiene que ver con su cartera en particular, pero esa problemática se está generando con mucha fuerza después de las reglamentaciones impuestas por el ministro Valenzuela. Gracias. Gracias, senadora Espinosa. Senadora Allende. Gracias, presidenta. Un saludo, por supuesto, al ministro, a Andrés Palma, a todos los asesores. Y, a ver, yo pienso que es bien relevante la información que se nos entrega. Ojalá después la podamos tener, digamos, más accesible y ojalá por comuna dentro de nuestras regiones. Yo entiendo que es bastante complejo este tema de la regularización de los campamentos, porque son multifactores, como se ha dicho, y se cruzan. Migración, pobreza, mujeres, jóvenes, en fin, hay una serie de elementos que lo complejiza aún más. Pero creo que es interesante después poder ver con más detalle esta regularización de campamentos, porque además hoy día, y esto está dicho, se está cruzando con nuevas tomas de terrenos. Entonces ahí vamos a ir como encontrando con un fenómeno que tenemos, los asentamientos precarios que tenemos, pero al mismo tiempo se van ocurriendo nuevas tomas.
Y una vez más se ratifica por las informaciones que nos entregan, a pesar de que llegan hasta el 2022 el catastro, que Valparaíso sigue siendo la zona que tiene mayor número de campamentos o asentamientos precarios y número de personas, digamos, que habitan allí. Pero al mismo tiempo hay situaciones de tomas, por ejemplo, el Alto Rucán de Viña del Mar, el sector de Reñaca Alto, que esperan ser parte del catastro, que se cerró el 22, y para ellos es muy importante intentar ser regularizado. Hay una conversación, entiendo, con el dueño del paño, pero están ahí a la espera. Y también hay otro campamento que tuve la oportunidad de visitar, si se quiere llamarlo, es un asentamiento, en realidad Julia Simons, en el Cerro Cordillera, y lo que quiere también es lo mismo, o sea, ser considerado como campamento para poder radicarse. La verdad es que ellos sí están muy organizados, son casas bastante más sólidas, pero claro, lo que tienen que ver es qué pasa con el título del terreno. Siempre tenemos a veces situaciones complejas que cuesta discernir si es un privado, si es bienes nacionales, aparentemente es bienes nacionales, pero estamos tratando de obtener la información. Con esto quiero decir de que no es sencillo a veces el tema de las tomas y además en algunos casos esperan que se puedan incorporar. Entonces me gustaría saber un poco cómo lo va a abordar. Y después hay unas preguntas más específicas, pero como dijo el ministro Montes, me alegro mucho que esta comisión haya decidido avanzar en las indicaciones que fueron consensuadas y que no tienen ninguna observación, porque es muy relevante para situaciones de campamento, por ejemplo, el caso Manuel Bustos. Ahora, en ese caso, por ejemplo, se dio la buena noticia de que se iba a hacer licitación para los planos de loteo, para por fin ver los deslindes norte y sur, tema que lleva esperando casi 40 años, pero yo siento que no está avanzando con la debida celeridad. Entonces yo creo que es importante que vean específicamente qué hacemos, porque obviamente muchas de esas familias fueron muy afectadas con los incendios. Entonces, como bien importante poder saber qué grado de avance, qué grado de intervención va a tener. Hay calles en el campamento como la Bellavista, Huilmán, Curimón, que se encuentran en sectores que están a la espera de esto. Entonces, que es muy importante avanzar en ese estudio de loteo. Y también otros sectores, digamos, que no se han podido aprobar los diseños de urbanización. Entonces, yo creo que eso está por un lado. Y por otro lado, siempre se habló de hace años, que viene hablando de un famoso plan maestro, pero las conversaciones que a mí me toca hablar con las dirigentes, la verdad es que no están muy convencidas de que eso esté funcionando, que sea verdaderamente la solución. Parece ser que no hay un buen diálogo y como que no ven el avance significativo, por solo nombrar específicamente en este caso, Presidenta. Muchas gracias, senadora. Ministro. Antes de referirme a los temas planteados por los senadores, quiero enfatizar una cosa. La política que hoy día estamos tiene tres ejes. El primero, lo más importante es la oferta de vivienda. A menor oferta, más riesgo de que haya más campamentos. Eso es válido para todo el país y eso es la clave. O sea, en Chile deberíamos llegar a un promedio de 100, 120 mil viviendas al año. Esto se están creando condiciones para poder evitar eso y estabilizarlo ahí. Quiero decir, en todo caso, que el problema del déficit habitacional es un problema mundial por muchos factores que no voy a tener. Bueno, nosotros, además de ese eje, producir vivienda, el segundo es construyendo barrios. ¿Qué significa esto? Definimos para 339 el total de campamentos, que la perspectiva debe ser que se transformen en barrios de sus respectivas comunas y por lo tanto muy aliados con los alcaldes, con los municipios, y se trata de regularizar que la urbanización, el loteo, y a partir de eso ver programas futuros con los respectivos municipios de equipamiento, fundamentalmente jardín infantil y otras cosas y la sede. Bueno, eso es lo que estamos trabajando. Esto es súper difícil, y súper difícil especialmente por las normas, que hay colisión de muchas normas, de unas con otras, y cuesta mucho avanzar a pesar de que hay distintos intentos de simplificar eso, en fin, pero es difícil, pero en eso estamos. O sea, aquí la idea no es cerrar campamentos, sino que al contrario integrarlo dentro de la respectiva, una parte. Para el resto, que es lo segundo, que es gestión habitacional, se trata de canalizar a esas personas que están ahí, porque están en lugares por distintas razones que no tienen posibilidad de regularizar, que se puedan ir vinculando ya sea al DS-19 en la parte no vulnerable, que tiene un porcentaje, el 25%, y pensamos que un porcentaje ahí, y otro en proyectos DS-49 que se van incorporando entre los proyectos, cosa que se va gradualmente extendiendo. Además de esto, nosotros tenemos una línea que queremos que haya presencia pública en los campamentos, porque el Estado tiene que estar con servicios, pero no con los servicios, no haciéndose cargo plenamente, sino que tener acceso a servicios públicos. Bueno, partimos de estas próximas semanas, que migrantes, por ejemplo, van a ser atendidos en los campamentos. ¿En qué situación están? ¿Por qué la irregularidad? En fin, también registro civil y otras cosas. Bueno,
En relación a los migrantes, yo quiero repetir una cosa que dije hace un tiempo acá. En relación a los migrantes, nosotros creemos que hay que poner los migrantes en la situación más parecida a la de un chileno, porque había ciertas situaciones de excepcionalidad. Y es por eso que estamos con un decreto en la Contraloría que está a punto de salir, pero que significa de que el migrante, para poder optar a patrimonio, necesita estar 5 años con residencia definitiva. 5 años con residencia definitiva. Una vez teniendo, o sea, además de eso, tiene que demostrar que en su país no tiene otra vivienda, porque tenemos datos de que eso no es así en algunos casos. Y después que para poder venderlo tiene que demorarse igual que un chileno, 10, 15, 20 años dependiendo del programa, ¿no? Tiene un tiempo para poder vender esa propiedad. Esto fue porque hubo antecedentes que indicaban de que esto no estaba siendo respetado, sobre todo en algunos lados y algunas nacionalidades. Bueno, respecto a, en general, la cosa de campamento, yo quiero insistir, es una cuestión de largo plazo. Se genera en plazos largos y se resuelve en plazos largos. Así, no hay que mirarlo para 3, 4 gobiernos. Esto necesita una perspectiva larga. Pensar de que esto es una cosa así de golpe y una sola vez, como algunos, no tiene mucha base. Y esto depende mucho de la política habitacional. Hay regiones completas donde el arriendo puede ser una alternativa bastante importante, sobre todo aquellos que son pasajeros, ¿no es cierto?, que fundamentalmente en el norte hay muchas personas que van pasando hacia otras partes del país, en fin. Respecto a los GTT, yo quiero solo decir de que esto es una cosa que empezó en algún momento y es un tremendo gasto, porque todos los meses hay que estar pagando en distintos lados, no solo por campamentos, también en suelo salino, también. O sea, una cosa que empezó y que la verdad que tenemos que en algún momento ponerle límites, porque cualquiera persona que no tiene vivienda dice que el Estado me pague un arriendo. La verdad es que el Estado no está en condiciones de pagar el arriendo a todas las personas que no tienen vivienda. Bueno, respecto a lo que plantea el senador Kuchel, respecto al censo. Nosotros estamos muy preocupados y nos interesa mucho la información del censo. Desgraciadamente hay una norma que tiene que formalizarse para poder entregarse. Nosotros solicitamos la información para un caso bien específico y bien complejo, que no voy a mencionarlo, pero bien complejo, y no pudimos obtenerla. La línea nos dijo que no estaban en condiciones de transferirnos esa información mientras el censo en su conjunto no tiene un cierto nivel de formalización. La información que tenemos en general es imprecisa, es cierto, o sea, de todo, del déficit, de todo, y la distribución, eso parte de una historia de datos, entonces, pero sabemos que tiene nivel de imprecisión y el censo nos preocupa mucho, y el censo este año viene con mucho más información sobre vivienda que lo que han tenido los censos anteriores, o sea, va a ser mejor, pero que esto se demora, pero por lo menos yo creo que se va a terminar el censo, no como en otros casos que no se pudo terminar. Entonces, nosotros estamos muy preocupados y esperamos que lo antes posible nos llegue. Respecto a lo que decía el senador Espinosa, lo que ocurre es que hay comunas que de repente se genera una agrupación de 15 familias, una cosa muy pequeña, pero es un campamento de formación, a veces tiene que ver con el trabajo, se instalan mientras hay un trabajo, distintas cosas. Por eso que el concepto no es dinámico, como decía Andrés, no es una cosa estática, o sea, aumenta. En la zona que más aumentó campamentos, si no recuerdo mal, es Araucanía, ¿no es cierto? Araucanía tuvo una expansión en los últimos años mayor que otra, pero en cantidad de campamentos, no en cantidad de familias, que no es lo mismo. Respecto a, o sea, se van creando nuevos que a veces transitoriamente. La impresión que tenemos, senadora, es que no están aumentando al ritmo que venían. Esto se detuvo, el ritmo que venían creciendo, sobre todo por los migrantes, porque el mayor crecimiento había sido migrante. Entonces, en la medida que se limitó el acceso de distintas maneras, nuestro mayor problema era Lampa en Santiago, con el ingreso por la frontera norte, que iban a buscar los señores en buses, los traían en buses, les vendían en el camino los sitios, les vendían sitios hasta con escritura, compañero. Hasta con escritura, le hacían ahí en el bus. La gente creía, estaba convencida de comprar una propiedad. No, yo sé, no sabía yo que usted estuviera en pero lo que sí le quiero decir es que los migrantes estaban convencidos que era formal. O sea, se convencían que era algo formal. 7 millones, 2 millones y medio, 4 millones, dependiendo de todo. Entonces, ese flujo disminuyó hoy día fuertemente, no el que hay en el norte. Lampa entero se llenó de migrantes producto de ese flujo. Respecto al tema de la regularización, hasta hace algunos años se hablaba de asentamientos precarios y loteos irregulares. Eran tratados como conjunto, eran lo mismo, digamos, eran parte de... Después se dijo que esto generaba muchas distorsiones porque son realidades de origen distintos, soluciones distintas y por lo tanto se separó. Hay alguna realidad intermedia. O sea, Laguna Verde, por ejemplo, acá es una tremenda complejidad porque tiene loteos irregulares, loteos más formales, loteos irregulares y semicampamentos, porque gente que se agrupa a vivir en un determinado sector.
Entonces son realidades respecto a las cuales hoy día hay un vacío de actualización de esto, e incluso de sanción a aquellos que están repartiendo terreno. O sea, los traficantes de suelo no tienen la sanción que tuvieron con Frei Montalva, ¿no es cierto? Ahí era, en el día iban presos. Si los pillaban en el día. Aquí hay una cantidad de trámites previos que cuesta mucho demostrar que el traficante ha estado operando. Los temas de los planes maestros en los campamentos, efectivamente, nosotros también en general creemos que hay que tener una base de un plan para decir por dónde van las calles, por dónde van, o sea, pero la verdad que esto tiene que ser mucho más rápido. Hoy día discutíamos a propósito de lo que Andrés Palma planteaba del caso de Tarapacá, perdón, del caso de Antofagasta. Ahí hay un campamento que es los campamentos de los Arenales, que es inmenso. Es bastante antiguo y esto está dentro de los que van a regularizarse, van a ser barrios de la comuna. Hay ahora un programa para hacer un plan, digamos, cómo se va a hacer en algunas partes en altura, hay que hacer análisis de suelo, hay un conjunto de estudios que hay que hacer cómo se puede construir. Hoy día, de las entidades más sólidas que hay en el país, está trabajando ya, un grupo muy, ¿cómo se llama? Eure, ¿no? Esa es Eure, que es bastante seria, y esperamos que surja una propuesta. Sin embargo, y en ese sentido creo que opina usted, senadora, esto tiene que ir avanzando simultáneamente con construir vivienda. No puede ser que se planifique, llegamos a una cuestión, no, tenemos que rápidamente, y lo que se le ha hecho ver a las personas que están en él, rápidamente ser capaces de definir dónde irían vivienda, de tal forma de iniciar muy rápido las viviendas. Esto nos pasa también en los PUH, los planes urbanos habitacionales, porque como que había toda una idea que primero hay que planificar y después construir, y ahora en este periodo se está tratando de que en cada uno de ellos haya ya un avance en vivienda de acuerdo a una prediseño del conjunto del pero eso es una opción porque se encuentra que no corresponde. Respecto a los loteos, y termino con esto, mira, yo quiero explicarlo porque es un problema que tiene que ver con el Ministerio de Vivienda, que hay una cultura que se instaló dentro del Estado subsidiaria. O sea, la gente calificada dentro del Ministerio lo que tiene que hacer son las bases para licitar un plan de loteo y no hacer el plan de loteo. Y la situación es de tal tipo que, por ejemplo, en el caso específicamente del que usted señala de Manuel Busto, había funcionarios del Servio que lo podían hacer y se demoraban 2 o 3 semanas hasta un mes, pongamos. Incluso le dijimos ya, supongamos 2 meses. Y eso era un sueldo de 2 meses. ¿Cuánto nos cuesta licitarlo? Por lo menos 27 millones. Entonces hay algo que no calza. ¿Por qué? Porque hay la idea que el Estado no puede hacer ciertas cosas. Y esto que no tiene que hacerlo. Y un cambio yo lo planteo esto porque ¿por qué el Estado no va a tener gente capaz de hacer un plan de loteo y otras funciones de esta misma naturaleza? Entonces tenemos un Estado que se dedica a preparar licitaciones para los privados y después a controlar si lo hicieron bien o no, a corregirlo, y después las críticas cuando queda mal es al Estado. Entonces hay un tema, no sé si me explico en esto, es un tema, casi una cultura subsidiaria, porque esto puede evitarse. Lo que pasa es que hay una mentalidad que así se hace y podrían no hacerse. Quería plantearlo a propósito específicamente. A mí la verdad que no me gustó que se licitara. Y le dije desde el comienzo que había gente, pero se consideraron que no se podía hacer sino a través de esa modalidad. Eso. Sí, adelante, senadora Allende. Sí, lo último que acaba de señalar el ministro, yo encuentro mucha razón, porque la verdad es que el Estado siempre está en lo mismo. Prepara una licitación, después corrige la licitación, después le falla no sé qué, y como dice, después se hace mucho más lenta y al final el descontento es grande y por supuesto la responsabilidad siempre termina siendo el Estado. Ojalá fuéramos más ejecutivos en eso, tiene toda la razón. Yo lo dije de manera específica porque era la mejor noticia que podían haber recibido en años en ese campamento y bueno, ha sido muy lento. 2 cosas. Tengo la impresión, me gustaría si estoy en lo correcto, que en este año el presupuesto, precisamente para asentamientos precarios, disminuye y disminuye una suma muy importante. Quiero saber si es efectivo, porque cómo se contrarresta eso con todo lo que ustedes están trabajando, elaborando e intentando avanzar. Eso por un lado. Y después no pregunté una cosa muy específica, pero ¿qué va a pasar con el Cerro Centinela, la toma del Cerro Centinela, en San Antonio? Yo sé que es un tremendo lío, no es menor, no es el único caso, pero que de repente tenemos ahí resoluciones judiciales complejas que dicen se tiene que, en algunos casos, desalojar y por supuesto no es tan sencillo. Peor aún si de repente en esas resoluciones judiciales dice se desaloja, pero se le tiene que dar una solución. Entonces tampoco es precisamente la mejor ayuda a veces para poder avanzar en aquello. Me gustaría saber cómo lo van a abordar, Presidenta.
Sobre este tema, Presidenta, si le parece, sí, podría informar, pero preferiría que no se transmitiera esta parte de la información, ¿no? Porque hay cuestiones que se están gestionando y preferiría informar a la Comisión solamente. ¿Se puede? ¿Pedimos suspender? ¿Les parece? O sea, o apagamos el... Pero yo creo que ahora para que pueda darle continuidad. Informática, por favor, ¿puede suspender un plazo? Nosotros le avisamos cuándo. En asentamientos precarios creo que va un poco en contra de todo lo que ustedes están planeando.
Efectivamente, si uno examina en cifras comparables, el presupuesto del año 2024 era por 60.335 millones de pesos y el presupuesto del año 2025 es por 32.405 millones de pesos. Una reducción bien significativa en que la mayor reducción corresponde a iniciativas de inversión con un 76% y a transferencias de capital con un 22%. Si bien es cierto, hay una modificación en la ley que, a diferencia de cómo funciona el presupuesto hasta hoy día, en que todo el gasto, aunque se vaya a ejecutar en varios años, se tiene que efectuar en el año en curso, es la norma que nos rige hoy día. A partir del próximo año se van a poder cuotizar, o sea, comprometer recursos para los años siguientes, pero eso significa un incremento, nosotros estimamos, de los 32.000 a aproximadamente 36.000 millones. Es decir, la reducción sería de 60.000 millones a 36.000 millones de pesos, que es una reducción bien significativa. Producto, perdone presidente, del caso convenio, una de las conclusiones que se llega es que la inversión es bueno hacerlo por el serbio, más que un programa paralelo y aparte, porque el serbio sabe, tiene experiencia, sabe hacerlo. Entonces se están haciendo por el serbio la inversión en términos de los terrenos, de distintas cosas, incluso de la compra, porque la capacidad de compra la tiene organizada el serbio. Entonces, no es tanto vía programa de campamento que va a ser presupuesto, sino que va por esta otra, y queremos que eso sea lo más fuerte cada vez más. Y hay otra idea también de ponerlo en 31, o sea, como un gasto de inversión, no como subsidio, sino que gasto de inversión, que es lo que ayer estábamos en reunión con el equipo del Ministerio de Hacienda, justamente viendo cómo lo formalizamos para simplificarlo, porque sacar un RS por la vía que hay demora casi un año. Entonces hay una glosa se está puntualizando para que sea rápido. ¿Alguna consulta de los senadores? ¿Estamos ok? Bueno, muchísimas gracias por participar en esta comisión, ministro, y a los senadores que forman parte de esta comisión y a los que están aquí también sumados. Muchas gracias a usted. Que tengan buen día. Se termina la sesión. Con toda la reciprocidad del mundo, como dice la presidenta. Voy al tiro. Es muy difícil.